como siempre, vivísimo, ¿eh? Son las 11:26 y ahora vamos a hablar de videojuegos y vamos a hablar de un argentino que la está rompiendo afuera, que es un tipo que hace y diseña y tiene mucho que ver en los juegos que vos jugás y que juega todo el mundo, en realidad, los juegos de Ubisoft. Él es Pablo Toscano. Le vamos a dar la bienvenida, le vamos a dar un fuerte aplauso. Pablo Toscano es director técnico de animación de Ubisoft Quebec, así que el señor vive en Canadá, imagino, ¿no? Exactamente, en Quebec. ¿Sí? ¿Manejás francés? Exacto, de hecho en la parte francesa, oui, bien sûr. Bien, muy bien, estamos unos 300 kilómetros al norte de Montreal. Fresco. Cerca de la casa de Papá Noel, o sea, los regalos llegan mucho más rápido. Totalmente, así que en ese sentido no hay problema. ¿Venís cada tanto? ¿Venís una vez por año? La verdad que sí, últimamente una vez por año, una vez cada 2 años estoy viniendo para acá y bueno, la verdad que es una alegría poder siempre compartir el trabajo que estamos haciendo allá. Es como un poco mi sueño era trabajar en Ubisoft, así que imagínate que cada vez que vengo me da mucha alegría poder compartirlo y bueno, y alimentar el sueño de otros. Eso es lindo, ¿no? Es el sueño del pibe, ¿no? Es que porque realmente, todos así como alrededor de esta industria decimos qué lindo sería y él lo hizo. O sea, él llegó. ¿Cómo fue ese camino, Pablo? Contanos cómo fue ese camino a llegar a Ubisoft y a director técnico de animación. Fue bastante loco, o sea, yo estudié en Argentina, me formé en Argentina, bueno, y en el año 2003 emigro a Quebec. Y de hecho... ¿Qué estudiaste? ¿Cuál fue el...? Lo que me empecé estudiando, bueno, una mezcla, porque antes, cuando yo estudiaba, el 3D lo utilizábamos únicamente para lo que es la parte de arquitectura, ¿no? Claro. Y de repente, bueno, descubrí, y de hecho es algo muy característico de la Argentina, somos muy buenos técnicos, a nivel técnico y a nivel resolver problemas somos como los mejores, y nos adaptamos muy rápidamente. Pero tenía un lado artístico que era un poco flojo, y bueno, por suerte, emigrando, pude combinar estas dos posibilidades, o sea, a partir de una formación un poco en arquitectura, en 3D y en programas tradicionales de animación, pude como darme armas como para poder emigrar y aumentar las posibilidades de que me contratara alguien en mi llegada como inmigrante. Un día dijiste me voy. Sí, medio fue así. Debo admitir un poco fue la crisis del 2001 que me hizo empezar los papeles justamente para emigrar. Y en el 2003, bueno, terminé los papeles y el gobierno de Quebec tiene un programa bastante interesante para emigrar. Le dice el programa de mano de obra calificada, con el que llegué, una vez que llegás a Canadá está todo preparado realmente para recibirte. ¿Te imaginabas trabajar en la industria de videojuegos siempre o habías pensado más en animación? De hecho, no, mi sueño era realmente, antes de emigrar, mi sueño era trabajar en Ubisoft. O sea, lo tenía en la cabeza. O sea, el primer juego que realmente me atrapó fue Príncipe de Persia, que bueno, lo jugábamos con mi padre. Fue el primer juego que jugábamos entre los dos, tratábamos de pasar los niveles, todo eso, así que hay muy buen recuerdo familia mezclado con pasiones electrónicas. Y bueno, sabía que Ubisoft estaba en Montreal, pero bueno, dije, voy a Quebec, sobre todo porque había facilidades para aprender el francés, era un poquito más sencillo acceder a los cursos, sobre todo de francés. Sí. Así que fue muy gracioso porque llego a Quebec, aprendo el francés y empiezo a trabajar en una compañía muy pequeña de videojuegos, en la cual trabajo 1 año y medio. Y de repente, saliendo de este estudio, esta oficina, veo una grúa enorme que agarraba un logo de Ubisoft y lo estaba poniendo en el edificio de enfrente. Una señal. Así que yo dije, claro, una señal. Se me iluminó, caí en el piso, la gente se paró, dije, ¿qué le pasa? Llamaron a la policía, pero finalmente dije, bueno, quiero trabajar ahí. La verdad que tuve muy buena suerte porque justamente abrí un estudio y ya ingresé como animador. Y bueno, de hecho fue interesante porque uno de mis primeros proyectos fue justamente la versión Wii de Príncipe de Persia. Mirá qué bueno. Muy bueno. Y a partir de ahí, bueno, crecer dentro del trabajo, ir desarrollándose dentro del trabajo. ¿A qué proyecto le tenés más cariño dentro de Ubisoft? ¿Es el último? ¿Es el primero? ¿Es alguno que hiciste en el medio? Creo que este que te acabamos de terminar, Assassin's Creed Odyssey, como le decía a Sebastián, hay algo especial. O sea, cuando uno va trabajando en un proyecto, más o menos tardamos unos 3 años y medio en desarrollarlo. Somos un equipo de 800 personas en 9 estudios alrededor del mundo. O sea, tuve la suerte de viajar por todos lados. Estuve en Rusia, estuve justamente en Francia, dando vueltas en Rumania, porque tenemos por todos lados partes de la producción. Y en ese sentido, bueno, es muy gratificante y esta vez sentíamos algo diferente. Sentíamos que habíamos llegado a un nivel justamente por la cantidad de recursos interesantes que teníamos en el equipo. Una vibra especial. Exacto, por todo lo que era la parte de la relación con los escritores. Es muy difícil justamente en un videojuego llegar a tener eso que tenés en una buena película, en un buen libro. O sea, todavía está eso que estás todavía viviendo una experiencia interactiva y siempre te decís, bueno, ¿qué es lo más importante? ¿Vivir simplemente el entretenimiento o ir un poquito más profundo? Y algo que realmente sentimos en Assassin's Creed Odyssey es que llegamos a hacer un poco las dos cosas. Tener esa parte de entretenimiento, pero también tener historias muy interesantes. Es en la antigua Grecia, esta posibilidad de poder hablar con Sócrates, hablar con Hipócrates y con todos estos filósofos matemáticos. Pensá que la antigua Grecia es el origen
justamente del mundo occidental y estamos conviviendo al mismo tiempo con toda esta ciencia, con lo que son las criaturas mitológicas, con lo que son las creencias religiosas, o sea, es una explosión. Ahí adentro podés realmente hacer de todo. Introducen en el mundo de Assassin's Creed por primera vez algunos elementos que antes estaban ausentes, ¿no? Claro, tomaron grandes decisiones, ¿no? Ahí. O sea, se pasaron un poco al juego de rol. Totalmente. Hay líneas de diálogo, se pueden elegir cosas y además se puede elegir personaje. Totalmente. De hecho, bueno, empezamos el juego pudiendo decidir si queremos jugar representados por Cassandra, lo que es la heroína femenina, o Alexios. Ya ahí de entrada tenés una opción y de hecho el pilar principal del juego es poder elegir. Sentir que realmente estás en un simulador de vida en Grecia, en la Grecia antigua, y que podés decidir todo lo que haces y lo que haces impacta en el juego. A tal punto que por la primera vez podés tener distintos finales. O sea, vos vas tomando opciones que, bueno, por decir algo, desde las simples charlas que puedes tener con Sócrates y las decisiones que tomas que van a hacer que tu juego derive en algo completamente distinto, hasta, por ejemplo, rescatar a gente en la calle que capaz decís, bueno, esta gente tiene problemas, ¿los ayudo o no? Y bueno, capaz los ayudás y esa ayuda que estás dando, el sistema del juego está tan conectado que va a tener una repercusión en el futuro y probablemente esa gente te va a ayudar en otro momento o te va a dar acceso a otras misiones que no hubieras tenido porque si no los hubieras ayudado. Totalmente, incluso decisiones también amorosas o sentimentales. Totalmente, totalmente. Además es muy interesante porque se juega mucho con lo que querés elegir y no hay, digamos, nosotros cuando creamos el juego dejamos la puerta abierta para que se pueda elegir todo, absolutamente todo. Entonces vos justamente como personaje femenino o masculino decidís el tipo de romance que querés vivir. Eso dio bastante que hablar y por supuesto que además la repercusión de salida del juego me parece que también fue muy positiva en general. ¿Qué esperás ver acá este fin de semana cuando aparezcas ahí en Argentina Game Show, cuando veas lo que se armó alrededor de esta expo? Totalmente. Mira, tuve mucha suerte de ir recorriendo, ya vengo de México, Colombia, Brasil, estuvimos haciendo con todo un pasaje de Latinoamérica y vemos como justamente hay una expectativa muy grande y donde tanto los jugadores que conocen ya la licencia, que saben mucho justamente de Assassin's Creed, son están muy cerca del juego y quieren jugarlo, pero también hay toda una generación de gente que no conoce. Y pasó un poquito lo mismo con Origins, que era la parte más de Egipto, que la gente interesada, me distrae esta mujer, no se puede agarrar, me grita los goles de Boca, pero ¿qué quiere? Hace meses que me estoy entrenando para esta entrevista y me sacan, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a tratar de focalizar. Y de hecho, justamente hay esta posibilidad de realmente viajar en el tiempo y espero que tengan la posibilidad de jugarlo un poquito y de verlo, pero el trabajo histórico que ha sido hecho en Assassin's Creed Odyssey es impresionante. O sea, a tal punto que bueno, empiezan a salir algunos reportes de las universidades y de hecho tenemos un modo histórico que es gratuito, que es para que lo utilicen en la escuela los profesores de historia antigua, de la Grecia antigua, es un modo nuevo, que lo pueden descargar justamente directamente. Ya se había inaugurado con Origins. Exactamente. Y ahora, bueno, justamente lo estamos haciendo para Odyssey, en donde tenés acceso a toda la arquitectura, ver estos edificios con los colores que teníamos. Uno tiene esa idea de la Grecia antigua, todo blanco, todo exacto. Y esto ves que la belleza que era llegar justamente a Grecia. Y de hecho, nos tomamos una pequeña libertad, porque eso es algo interesante, van a ver los monumentos que son un poco más grandes que eran en la realidad. Y eso es un poco porque queremos no solamente reproducir lo que es, por ejemplo, Atenas, para lo que sería alguien del 2018 o 2019 que viaja en la historia y ve Atenas, sino más bien lo que era para un ateniense 430 años antes de Cristo, llegar por primera vez a Atenas, donde veías una estatua de 6 metros y para vos era como si hoy estuvieras viendo una estatua de 20 metros. Algo sorprendente. Porque no había ese tipo de grandes obras como las que vemos hoy en día. Y ahora que la vara está tan alta, ¿no? O sea, porque esto levantaron altísimo. ¿Qué pasa después? Bueno, ahora estamos muy entretenidos. No sé el futuro, yo no te lo puedo contar. Pero lo que sí te digo es que estamos muy entretenidos. Sabés que cuando justamente sacamos un juego, hay un season pack, o sea, diferentes productos que van a venir más adelante del lanzamiento, en donde hay muchos DLC, hay muchas misiones extras. Realmente la empresa quiere ser muy generosa con los jugadores, quiere darle muchísimo por lo que justamente consiguieron este producto. Mucho más. Tenemos hasta 2 años de contenido extra, donde tenemos misiones en la Atlántida, donde tenemos misiones justamente con las criaturas mitológicas, o sea, hay toda una mezcla que hace que, bueno, justamente podamos seguir nutriendo esta comunidad que está con todo.
Muy bien. Bien, y siempre que hablamos de Assassin's Creed también estamos viendo diferentes procesos históricos que toman para inspirarse y armar el juego. Y bueno, vos como artista latinoamericano, y me imagino como muchos otros latinos, estaría bueno ver algo que transcurra dentro de Latinoamérica en Assassin's Creed. ¿Cuál sería ese periodo que te gustaría proyectar dentro del juego? Igual más que darte el periodo, te puedo contar un poco nuestra fórmula para detectar momentos históricos increíbles. Bien. Claro. ¿Cómo En realidad, ese periodo exactamente. Por ejemplo, algo que es muy importante, nosotros elegimos periodos donde el ser humano en su historia vivió momentos en donde la balanza estaba como equilibrada. Y hubo eventos de la historia que la balancearon para un lado o para otro. En ese sentido, justamente, cuando hay un cambio importante, como por ejemplo en las ciencias, en lo que es justamente la historia, en los conflictos, porque no olvidemos que la lucha de Assassin's Creed es un poco la lucha entre el orden, la estructura, las pirámides de poder, podríamos decir, claro, y el libre albedrío. Entonces, siempre que hay situaciones que son interesantes para decir, bueno, ¿qué hubiera pasado si en vez del mundo ir para este lado hubiera ido para este otro? En ese sentido, es esa la combinación que vamos a buscar para justamente ir a un momento histórico. En el caso de Grecia estamos teniendo justamente este control de lo religioso, mitológico, en contraste con las ciencias, justamente la filosofía, y bueno, es ver cómo entre medio de esas dos frecuencias el ser humano justamente va a decidir por uno o por otro. Ya lo tenés, ahora tiene que ser alguna civilización precolombina, en el momento que llega. O sea que puede haber, te le dejo ahí el final abierto para que vos elijas. Ahora nos vamos a poner con la fórmula a ver qué viene después. Claro, ponemos todos los elementos en la fórmula y vemos cómo está funcionando. Pablo, realmente es un placer tenerte acá. Vamos a estar disfrutando todos de Argentina Game Show, por supuesto. Vamos a estar jugando al juego. De hecho, ya estamos nosotros jugando al juego. Pero la idea es que invitar a todo el mundo a que vea lo que preparó Ubisoft en el salón de Argentina Game Show, que cada vez está más grande, y estamos muy contentos por eso, y obviamente seguir tu laburo y seguir las aventuras de los diferentes asesinos a lo largo del tiempo. Muchas gracias, realmente es un gustazo poder haber compartido tiempo. Sebastián lo vemos bastante seguido también, es un invitado, un periodista habitual, y no se pierdan justamente la Argentina Game Show, voy a estar ahí también, así que bueno, vamos a poder vernos. ¿Está viernes, sábado, domingo? Viernes y sábado. Viernes y sábado. Que yo sepa. No, está bien. Viernes y sábado, entonces. Perfecto. Exacto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, en serio. Nosotros vamos a ir a la pausa. Antes, por supuesto que siempre quiero hacerles la misma invitación para que conozcan la plataforma Cloud. Es una plataforma donde con un solo abono, pagás un solo abono mensual y tenés un portfolio gigantesco de juegos porque jugás por streaming. Entonces no hace falta que tengas descargas tremendas ni necesitas una super mega computadora. Con una sola descarga de un solo programita tenés un portfolio gigante de juegos y podés jugar. Jugás en la nube, se llama Cloud, la plataforma. Regístrate ya en cloud.com y tenés 2 semanas gratis para probar.